Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de los domingos donde nos concentramos en otros relatos, además de las mil y una noches. Y en este caso les quiero compartir un texto que se llama El tercer mundo después del sol. Bueno, el libro se llama El tercer mundo después del sol. Es una antología de relatos de ciencia ficción compilada por Rodrigo Bastidas Pérez y publicado por Minotauro. Nos gusta de Rodrigo Bastidas, que ya ha publicado dos recopilaciones anteriores de textos de ciencia ficción, en este caso colombianas, publicados con editorial Planeta. Si quieren tener más información de este libro y de esos dos libros, pueden visitar el enlace que les estoy dejando aquí adjunto al video. Pero dentro de esos textos del tercer mundo después del sol, que son excelentes textos cubanos, chilenos, argentinos, brasileros, uruguayos, colombianos, el colombiano también me gusta mucho. Hay uno que descolla con una fuerza impresionante, que es el que me voy a atrever a compartirles hoy. Espero sin ganarme una demanda por derechos de autor. Todo lo que intento es hacer algo de difusión. Y es que es un texto maravilloso porque anuda la cosmogonía mapuche con el viaje al espacio, con asuntos de género, y es una cosa bellísima. El texto se llama Les Pillenautas y es de Teresa P. Mira de Echevarría, una argentina. Entonces vamos a leer este texto, me voy a animarlo a leer íntegro. Hace rato no leo un texto tan largo aquí, pero vale muchísimo la pena. Entonces, Les Pillenautas, de Teresa P. Mira de Echeverría, Argentina. La bandera multicolor, ondeaba grácil bajo el denso calor del mediodía. La luz que la atravesaba dibujaba el disco solar como una infinidad de puntos luminosos sobre el zigzagueante arco iris de tela. A Mañic le dolían los ojos de tanto mirarla, pero no podía dejar de hacerlo. No quería. Aquella bandera representaba toda su identidad, la de su piel de tierra madre, la de su cuerpo y sus deseos que se negaban a ser encasillados, la de sus sueños construidos con la materia pura de las mismísimas estrellas. Se había sentado bajo un chañar escuálido y amarillento para observar la bandera. Debajo de ella, junto al mismo obstinado mástil torcido que recordaba de toda la vida, la vieja curandera que los había criado le susurraba cosas a su hermana melliza. Mañic sabía exactamente qué le estaba diciendo. Sonrió para sí mismo y mordisqueó el fruto rojo y dulce del chañar mientras espantaba las moscas que revoloteaban alrededor. El calor era intenso, palpable en el aire liviano que quería escapar si no podía. Una extraña sequía reinaba en plena época de lluvias. Aquí y allá, los fantasmas del polvo danzaban girando y girando hasta formar pequeñas nubes que se deshacían bajo su propio peso. Trombas en miniaturas destinadas a nacer y morir en un abrir y cerrar de ojos. Se secó el sudor de la frente con la manga del uniforme. Desde la escasa sombra que le proveía el árbol, podía ver cómo la vieja hablaba y cómo su hermana se esforzaba por comprender o quizá por creer. El muchacho recordó las palabras de aquella mujer que había sido vieja desde que tenía memoria. Se las había dicho bajo esa misma bandera 7 años atrás. Fue el mismo día en que él y su hermana dejaron el pueblo para ir a Buenos Aires. Orgullo es su nombre, había susurrado la anciana en su oído, porque los árboles nunca sienten vergüenza de ser árboles, ni el río se arrepiente de ser río, ni el jaguar reniega de haber nacido jaguar, y así, mi hijo, usted tiene que estar igual de orgulloso de ser quién es, siempre. Y Mañica escuchaba de nuevo a la vieja en su mente y sentía que podía ser lo que quisiera, un toba, un dos espíritus, un astronauta. O mejor aún, un cuón, una cudina, un pillennauta. La cagua escuchaba con paciencia, intentaba comprender, pero más aún intentaba tener fe. La vieja chamán le hablaba de cómo las mujeres provenían del cielo, que solo ellas podían vivir allí, que los varones sufrían del veneno que hay entre las estrellas y que por eso su hermano podría acompañarla, porque él era una cudina, un hombre mujer. Le contaba en resumen las mismas historias que le había contado una y otra vez desde que la Cagua y su hermano eran pequeños. En aquel entonces solían sentarse los tres alrededor del fogón y mientras ellos comían arrope de chañar, la vieja tomaba grandes sorbos de aloja de algarrobo. Luego, con la voz raspada por la bebida, la curandera les explicaba cómo era que podía hablar con los espíritus
que vivían entre las estrellas. Las más pequeñas y arracimadas son las más lejanas. Su luz tarda millones de años en llegar hasta nosotros y nos cuenta cómo era el mundo en los tiempos antiguos. Parte de esa voz aguardentosa todavía estaba allí, en los susurros. Épocas en las que el ñandú trazó el camino nocturno en el cielo cuando huyó del fuego de sus perseguidores, un camino hecho con el polvo y la ceniza que levantaban sus patas al correr. Entonces alzó un dedo, como indicando la importancia de lo que iba a decir a continuación. Para no perderse en ese enjambre de estrellas abigarradas y chiquitas, mija, usted tiene que dejar que el viento bueno la guíe. Porque el viento bueno mueve las nubes oscuras como el carbón que nubla las estrellas y le muestra de dónde viene usted y le permite escuchar a los espíritus buenos. Mañic significaba ñandú, la cagua, el viento bueno. La vieja miraba hacia arriba a la bandera de colores como si estuviese viendo la medianoche y no el mediodía. Sus ojos, entrecerrados por los años y el trabajo, estaban completamente rodeados de arrugas profundas y hermosas como el tejido primoroso de una araña. Aquella mujer era muchas cosas. Para ella era como una madre y era su chamán y mentora. Para el pueblito era la curandera. Para el mundo, una de las mejores astrónomas de Sudamérica, una catedrática en harapos que daba videoconferencias en 7 idiomas por la red global y cantaba encantamientos para curar la melancolía en su lengua natal. Para ambos hermanos, era la mujer que les había inculcado desde chicos el amor por el espacio exterior y por su herencia cultural. Los espíritus entre las estrellas más chiquitas y lejanas son los más sabios, porque la sabiduría no es un destello cegador y rápido, sino un asco tenue que perdura. Los ojos de la mujer miraron entonces aún más lejos, pero no en el espacio, sino en el tiempo, y agregó: Usted sabe, mija, que fueron esos espíritus buenos los que me guiaron por la orilla del río hasta que oí el llanto de usted y su hermano cuando eran 2 bebés. La cagua pasó una mano por los hombros encorvados de la anciana. Las lágrimas permanecían en su rostro como cristales inmovilizados por las arrugas. Un amor silencioso y antiguo anidaba dentro de esos cristales. La muchacha miró por sobre su hombro y vio a su hermano sentado debajo de un chañar. El joven tenía el mentón apoyado sobre las rodillas huesudas y los ojos clavados en la bandera. La cagua deseó tener la confianza de él y deseó no tener ella misma tanto miedo a lo que les esperaba. Caminaron en silencio por la orilla del río. El Bermejo corría lento y color tierra, un curso de agua de llanura tan cansado del calor como ellos dos. Sobre la ribera del barro reseco que parecía cortada con un cuchillo, una galería tupida y sedienta de árboles se inclinaban sobre la frescura lodosa del líquido. Una vegetación febril apenas agarrada a la endeble pendiente del barro con sus raíces temerosas. El calor era peor allí. El poco viento que soplaba era húmedo y pegajoso. La cagua comenzó a quitarse la ropa mientras se encaminaba cada vez más rápido hacia el río. Mañic sabía que hubiese sido en vano tratar de disuadirla. Al llegar a la orilla, la muchacha saltó desnuda desde un despeñadero hacia la profundidad marrón del Bermejo. Su hermano esperó verla reaparecer desde el interior del agua oscura como una Venus ribereña nacida de la espuma fangosa de un río sudamericano. Así es como la veía él. Hermosa y fuerte, sin la fragilidad ni la suavidad de un cuadro de Botticelli, sino con el ímpetu inteligente de una de esas poderosas figuras de barro cocido. La cagua asomó por fin la cabeza y le hizo señas desde el agua, como cuando eran niños. Mañic se sentó en el borde del corto barranco y comenzó a sacarse la ropa con lentitud, doblándola prolijamente mientras se reía del reguero disperso que formaban las prendas que había dejado la cagua al desnudarse mientras corría. Ella se sentía libre sin ropa, él, en cambio, se sentía cohibido ante el río y el cielo y la mirada de los otros, pero la academia le había enseñado a disfrazar el pudor ya que no a perderlo. Se paró en el borde y suspiró. La cagua giró la cabeza riendo para respetar aquel recato anacrónico o aquella extraña vergüenza que poseía su hermano. Mañic tomó aire y se lanzó al río. La cagua sintió el golpe en el agua y a continuación el chapoteo de su hermano emergiendo. ¿No está linda, fresca?, preguntó ella. Está sucia, respondió el taciturno, como siempre. Las risas de la chica se perdían abruptamente sin producir ningún eco en la atmósfera agobiante. Pero Mañic tuvo que admitir que en el agua se estaba bien. Además, repuso ella, el agua no está sucia. El Bermejo es un río que arrastra sedimentos. Esto
dijo elevando un poco de agua marrón en el hueco de su mano. Es fertilidad para la tierra, esto es vida, esto es lodo, le interrumpió su hermano. Ella sonrió con una sonrisa húmeda e inmensa como si fuera parte del agua misma. Sí, es lodo, hermanito, replicó, pero eso es el barro, es vida. Ya hablas como la vieja, masculló Mañic. Ella lo miró seria, un poco confundida, antes de preguntarle, ¿no sos vos el que quería que yo aprendiera a amar esta tierra y abrazar nuestros mitos y tradiciones? ¿Qué te pasa ahora? Él se encogió súbitamente de hombros, provocando pequeñas ondas a su alrededor. Que amaras nuestra tierra, no que te convirtieras en una curandera. La cagua se acercó a su hermano en silencio, tan grácil como una yarará, nadando en la corriente lenta. Luego saltó igual que la serpiente y empujó a su hermano bajo la superficie del agua. Tras un forcejeo, ambos surgieron del río en medio de carcajadas. No puede ser que después de tantos años sigas cayendo en el mismo truco. Claro que no, soy yo el que te deja hacerlo. Las risotadas iban acompañadas de las gotas de agua que ambos escupían. Estaban vacunados, pero nunca se sabía. ¿No será que te estás creyendo eso de que las mujeres podemos estar en el cielo porque venimos de ahí, pero los varones no porque son de acá abajo? ¿La leyenda de que el espacio es venenoso para los hombres machos? Mañic se quitó el pelo mojado de los ojos, una melena que apenas le llegaba a los hombros, pero que se le pegaba a la cara todo el tiempo. Su hermana flotaba con solo la cabeza y los brazos por encima del agua, pero su larguísimo pelo formaba un enorme halo negro y brillante a su alrededor. Él amaba ese cabello. Le encantaba cuando pasaba horas pensándolo mientras ambos se contaban sus miedos y sus esperanzas. Negó con la cabeza y hubo un silencio. Por fin el muchacho se explicó. ¿Y qué importa el mito de la vieja? Yo no soy un varón. Bueno, yo no me siento un macho como los demás. Que mi pito diga lo que quiera. Yo me siento más, ¿entendés? Yo me siento como vos. Y a veces sí, a veces también como yo. Quiero decir, soy como varón, pero también quiero ser como mujer. No sé, es confuso. La mano húmeda y fresca de la cagua le acarició el rostro. Él no esperaba eso, pero tampoco esperaba estar llorando. Vos sos como sos, Mañic. Está bien. ¿Y al que no le guste? Se miraron un instante, ella alzó una ceja, entonces ambos gritaron juntos a pleno pulmón. ¡Que se joda! Ya en la orilla, la cagua se tendió al sol sobre el pasto verde para secarse y para dorarse. Estaba desnuda y no tenía ningún problema con eso. Ella siempre se hallaba cómoda en su piel, con sus bellezas y sus imperfecciones, incluso con sus muchas cicatrices. Mañic se apuró a vestirse aún estando mojado. Siempre corría a vestirse antes que los demás en las duchas de la academia, y esta no era la excepción. No era que lo incomodara la desnudez de su hermana. Habían crecido en pelotas, como se decía por allá, pasando toda su infancia prácticamente desnudos en el calor formoseño, así que para ellos no había ninguna connotación sexual o vergonzosa en aquello. Eran como seres en el paraíso antes de que la gran yarará del cielo les diera a probar una manzana que pudieran entender lo bueno y lo malo de este mundo. Juntos eran y volvían a ser inocentes. Lo que Maniek sentía era incomodidad consigo mismo, no con su hermana o con sus compañeras, compañeros y compañeras de academia. Se sentó junto a la cagua. Te va a hacer mal el sol, hoy pica. Ella se hizo una víscera con la mano y lo miró desde el piso. ¿Tenés protector solar? Mañic se encogió de hombros. Entonces, ¿para qué hablas? Repuso ella. Y el muchacho comenzó a reírse por lo bajo. ¿Y ahora qué te pasa, Nick? Él la miró serio. Hacía mucho que no usaban los sobrenombres de su infancia. Nada, Cagua, enfatizó él. Solo me da risa cómo volver acá nos hace hablar no solo en nuestro idioma natal, sino con los modismos de siempre. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiéramos estado estos últimos 7 años hablando en porteño y después en universal. Miró el río lento que se arrastraba frente a ellos y agregó, es como si con cada minuto volviéramos a ser más los de antes. La cagua se irguió un poco apoyándose en sus codos mientras fijaba su vista en el mismo río que él miraba. A mí eso me da miedo, susurró la chica. Vos sabes cuánto quise siempre salir de acá, incluso de Buenos Aires, lo que me costó volver con todo y lo que quiero a la vieja. Mañic asintió en silencio. Él nunca había tenido problemas en compaginar el ser astronauta con ser un pueblerino o ser indio, como le decían de chico los que le querían insultar. La cagua era otra cosa. Para ella viajar al espacio no solo era un sueño compartido, su razón de vivir, sino que era el modo de alejarse para siempre de aquel lugar. Era raro y también común. En estas tierras siempre habían existido quienes amaban su patria y su suelo con toda su alma, pese a la pobreza, la periferia o las incomodidades.
Gente que valoraba su riqueza y se enorgullecía de su origen, como él, y también gente que quería escapar hacia un lugar mejor, si es que eso existía. Gente buena y generosa, pero cansada de sufrir o de ver de lejos lo que nunca podría tener o lo que nunca podría ser, como su hermana. Y sin embargo, ¿quién lo diría? En pocas semanas, esos dos jóvenes, nacidos en un país periférico al sur de todo, iban a viajar hasta las mismísimas estrellas, al centro de la galaxia. Hacía 7 años la vieja los había enviado, siendo aún adolescentes, a la Universidad de Buenos Aires. Luego, tal como la propia vieja lo había predicho, ambos se habían ganado con estudio y sudor un lugar en la legendaria academia, allá arriba, en la cara oscura de la luna, el lugar donde se habían formado los astronautas durante los últimos 200 años. Mañik, ¿podemos quedarnos acá así como estamos hasta que se haga de noche? ¿Hasta que se vean las estrellas? De pronto la voz de su hermana parecía otra vez la de una niña pequeña. Claro que sí, Cahuita, respondió Mañik y puso su mano protectora sobre el hombro de la Cagua. Detrás de ellos, el sol estaba tiñendo de rojo y violeta el borde del mundo, pero al frente, allá donde se perdía el río, comenzaba a ascender Sirio, la más brillante de todas las estrellas. Miles de puntos de luz, titilantes como luciérnagas, se hicieron visibles con la oscuridad creciente de la noche. Eran los destellos de los motores de las naves al despegar desde la órbita de la Luna hacia otros sistemas planetarios. Pronto, ellos dos remontarían el río de estrellas de la Vía Láctea hasta llegar a su corazón, algo considerado imposible, demasiado lejano, demasiado difícil, algo con lo que la humanidad había fantaseado desde hacía millones de años al mirar el cielo nocturno, pero que ahora se vislumbraba como un gran sacrificio. Claro que sí, repitió Mañek para sí mismo. El tronar de los motores era inaudible, pero se sentía en la piel y en las entrañas, frecuencias de sonido más allá del oído humano que resonaban en su sangre. En realidad, aquellos ni siquiera eran motores, sino algo mucho más complejo, dobladores de espacio. Del mismo modo, tampoco podía hablarse de una nave espacial propiamente dicha. Era más bien un dispositivo capaz de colocar a sus tripulantes en un sitio y, con un poco de suerte, recuperarlos luego de unos segundos. Un viaje de menos de un minuto no parecía la gran cosa, pero el lugar al que los mellizos iban a viajar podía implicar para ellos un lapso de tiempo que iba desde horas a siglos, dependiendo de la distancia respecto del centro galáctico a la que fueran enviados. Y no iban a enviarlos al mismo sitio. La Cagua fue la primera en sentir el efecto del espacio descuartizándose a su alrededor. La burbuja de realidad en la que estaba encerrada era un universo en sí mismo y estaba hecha de sus propios pensamientos. El problema era que no podía controlar esos pensamientos. El cielo era de un gris perfecto como la amenaza de una tormenta de verano. Los árboles, si es que eso eran, no tenían hojas y casi no tenían ramas, solo un tronco delgado y alto, muy alto, que mezclaba el color del lodo del río con el de la arcilla de la costa. La Cagua estaba enfundada en un traje espacial antiguo, como los que aparecían en los libros de historia, algo inmenso e incómodo. Sin embargo, se sentía liviana mientras caminaba entre los arbustos que tapizaban el suelo del bosque y le llegaban hasta la cintura. Unas plantas con los ojos y los tallos rojos, salvo por sus flores, que eran como ramilletes de espuma rosada. Una lluvia constante de pétalos rojos caía desde la copa de aquellas cosas que parecían árboles, pero no se sentían como tales. La Cagua no tenía idea si hacía frío o calor en ese lugar, si el aire era respirable, si tan siquiera existía o era un espejismo, es decir, la forma en que su mente interpretaba lo que la rodeaba. Caminó liviana y sin esfuerzo por lo que le parecieron kilómetros. Atravesó hondonadas y colinas, pero el bosque no cedía, ni los arbustos rojos, ni la lluvia de pétalos de bermellón. De pronto, como si despertara de un sueño, pensó en Mañek. ¿Dónde estaría su hermano? ¿En otro mundo como ese? ¿En el medio del espacio? ¿A dónde lo había transportado el dispositivo? Si se encontraba más cerca del corazón de la Vía Láctea, estaría más cerca del agujero negro supermasivo que habitaba en el centro de la galaxia. Se trataba de una estrella millones de veces más grande que el Sol, muerta y derrumbada sobre sí misma, un coloso capaz de tragarse hasta la luz y cuya gravedad era tan poderosa que en sus cercanías el espacio se curvaba sobre sí mismo y el tiempo prácticamente se detenía. La Cagua recordó que se suponía que no debía llorar dentro de un traje antiguo como ese, que la humedad podía condensarse en los mecanismos de supervivencia, pero no pudo evitar hacerlo.
Si Mañique estaba más cerca del agujero negro que ella, su tiempo, el reloj biológico de su hermano, correría mucho más lento. Y si era ella misma quien estaba cerca del centro de la galaxia, era su propio tiempo el que iría más lento que el de su hermano. Pero de una manera u otra, la Cagua supo que lo que ambos temían, que aquello por lo que la propia academia había tenido reticencias en enviarlos, pese a ser los mejores candidatos, se estaba haciendo realidad en ese mismo instante. Mañic cerró los ojos y sintió cómo se desvanecía la mano de su hermana en la suya. Los estaban transportando. Su mente no tenía otro horizonte de pensamiento que el agujero negro. Si lo colocaban en el sitio adecuado, demostraría que el cielo también era para él, que el universo no era venenoso para un Toba, que sus sueños podían hacerse realidad. Haría historia. Pero si lo proyectaban demasiado cerca, viviría una eternidad de tiempo sin fin, orbitando el monstruo estelar, cayendo eternamente en sus fauces sin caer jamás, al menos desde su perspectiva, algo mucho peor que ser destrozado en su interior. Accionó el reloj. Si todo salía bien, tenía apenas unos segundos para realizar las lecturas que necesitaba. Segundos de su tiempo, no del que corría para los técnicos allá en la Tierra. Respiró con fuerza dentro del traje brillante color titanio y abrió los ojos. El vértigo se apoderó de él. Estaba frente a la cosa más incomprensible que un ser humano pudiese haber visto. Un anillo de luz deformada mezclado dentro de otro anillo idéntico, reluciendo en el arco iris completo del espectro visible. Como una bandera, pensó. Y todo eso contenido dentro de una esfera de espacio contorsionado que no podía verse, pero sí sentirse equivocado. No tenía otra palabra para describir aquello. Era como si al espacio le hubiesen dado vuelta como un guante y luego retorcido dentro de sí mismo. No había forma de pensarlo o imaginarlo, y aún así, allí estaba, justo frente a él. Era demencial. Sentía que se volvería loco si lo miraba el tiempo suficiente y que nunca vería algo más sublime y hermoso en toda su vida. Los aparatos integrados a su traje recogían más datos de los que podían contener. Mañic estaba exultante de felicidad. Estiró una mano hacia lo que podía estar a millones de kilómetros de distancia o a tan solo unos centímetros y sintió el tirón. Algo lo atraía, y no solo a su cuerpo. Su mente, sus recuerdos, su misma existencia eran arrastrados hacia el agujero negro. De pronto Mañic se sintió caer y la caída no tenía fin. No parecía haber ningún sitio, ningún suelo hacia donde descender, pero era evidente que ya no flotaba. Caía hacia ningún lado. Entonces el espacio se revolvió dentro y fuera de él. El tiempo se aceleraba y desaceleraba a empujones, lento, rápido, vertiginoso. Los contornos de la estrella anular y muerta se volvieron borrosos, pero otros comenzaron a cobrar forma en su lugar. Sintió el golpe de su espalda contra los vidrios, su cuerpo atravesando el tragaluz del techo de aquel edificio en penumbras. Caía de espaldas por el hueco de una escalera. Los vidrios y rastros de la ventana del techo lo acompañaban cayendo a su lado. Se sintió estúpido, teniendo más miedo de una caída dentro de un edificio que en las cercanías de un agujero negro. Entonces, todo se detuvo. Los vidrios estaban quietos en el aire, no flotando, sino quietos, detenidos en el tiempo igual que él. Podía verlo todo a su alrededor reflejado en esos trozos de cristal. Era un edificio antiguo, abandonado, con las paredes llenas de grafitis y las tuberías al descubierto. Parecía un bello lugar echado a perder. Había mosaicos aquí y allá, y la balaustrada de la escalera de mármol gastado parecía hecha de hierro forjado con hermosas figuras carcomidas por el derrumbe. Una bicicleta rota y varias bolsas negras de basura completaban el paisaje, y claro, estaba él mismo, una figura brillante, con casco y traje completo de un dorado suave salvo por el visor opaco y negro. Un astronauta, suspendido en medio del aire entre vidrios detenidos en el tiempo. No se le ocurrió pensar en por qué estaba en un edificio terrestre, ni siquiera cuestionó aquello. Solo supuso que estaría allí por siempre. Apenas se atinó a gritar el nombre de su hermana cuando se reinició la caída. Los pétalos rojos comenzaron a remolinarse alrededor de la cagua. Giraban enloquecidos mientras un viento impetuoso sacudía en olas concéntricas el mar de arbustos escarlata. El cielo de un imperturbable gris parecía partirse en pedazos. Nubes desgarradas iban y venían en diferentes direcciones. Incluso esos seres que semejaban árboles altos, de pronto se habían doblado sobre sí mismos y estaban huyendo, arrastrándose por el piso como gusanos gigantescos. Parecía el fin del mundo, o por lo menos el fin de aquel mundo.
La cagua no escuchaba nada gracias al aislamiento del traje. Eso le confería a todo el suceso una patina de irrealidad. En silencio huían los monstruosos gusanos. En silencio tronaba el cielo. En silencio se deshacía el mar rojo de hierba. Entonces lo vio. Estaba justo sobre el horizonte, era algo negro y multicolor al mismo tiempo. Era un hueco en la realidad, un pedazo de nada, un agujero perfectamente negro, y delante de él Mañic brillaba en su traje dorado. Ahogó un alarido de sorpresa mientras todo se deshacía. Por alguna razón comprendió que ella era la fuente del viento y que su hermano debía correr hacia el cielo si quería salvarse de ese mar de fuego herbáceo. Estiró los brazos hacia él y las ondas de viento y tormenta se dirigieron hacia donde estaba su hermano. Apenas logró ver cómo Mañiga ascendía hacia lo alto, dejando un rastro de estrellas detrás suyo, una miríada de puntos que brillaban como cristales rotos o diamantes molidos. Luego volvió a la realidad, a la escotilla del dispositivo, a la plataforma de lanzamiento en la academia, en la cara oculta de la luna. Habían pasado 3 meses, le dijeron desde que partiese. Su hermano no había podido regresar aún. Mañé golpeó el suelo con fuerza, le dolía el cuerpo, pero aún más el interior de su cabeza. Las cosas parecían no tener sentido. Era como si estuviese de pronto en la academia, pero no era la academia que él conocía. Las imágenes, así como el sonido y los demás objetos de los sentidos, entraban y salían de foco al compás de los latidos en sus sienes. Se desmayó varias veces antes de poder sentir que al fin lo habían colocado en una cama, que se hallaba en el límite entre el sueño y la vigilia, sin poder definirse por uno u otro estado, y que la cagua estaba sentada junto a él, aunque de cierta manera no lo estaba. Sabíamos que esto pasaría, hermanito, solo que nunca imaginamos que sería así. La cagua se sentaba al otro lado del cuarto. Por momentos parecía una anciana de 1000 años, por momentos una niña pequeña. A veces era la Lacagua que Mañic recordaba, joven, casi adolescente, pidiéndole que se quedaran al borde del río aquella noche, esa última noche perfecta. Pero Mañic sabía que no era la Cagua quien envejecía o rejuvenecía voluntad, sino que era él mismo quien hacía que ella saltara en el tiempo adelante y atrás sin control. A veces podía ver a su hermana embarazada, a veces veía a sus sobrinos, a veces la veía rodeada de sus bisnietas. A veces, si se concentraba, se le aparecía como en realidad era en el tiempo en que su cuerpo vivía. Una mujer bella, madura, una científica de renombre que había hecho historia y había vivido una vida sin él. La Cagua había retornado 3 meses luego de partir hacia el agujero negro, pero Mañic había vuelto 50 años después. Supongo que subiste al centro del cielo, hermanito, y abriste el camino. Desde tu regreso ya podemos viajar seguros por la Vía Láctea, gracias al espacio-tiempo que cartografiaste. Lo lograste. Te convertiste en un astronauta. Más que eso. Ahora sos un pillennauta, un navegante del cielo Kwon en todo derecho, y sos un héroe para la humanidad. Allá abajo en la tierra hacen fiestas en tu nombre. A Mañic seguía costándole hablar. Para él, no habían pasado más que unos segundos, algunos minutos tal vez, desde que estuviese frente al agujero negro. Todavía seguía siendo un joven, casi un adolescente, pero frente a él no solo estaba su hermana y su mundo 50 años más viejos, sino que el mismo tiempo se abría y plegaba, se retorcía y contorsionaba, mostrando el pasado y el futuro, tanto los reales como los posibles. Era como si Mañic estuviese viviendo no su vida, sino sus millones de vidas posibles, todas a la vez. Pensamos, logró articular el muchacho al fin, que uno de los dos sería joven y el otro anciano, que el tiempo que el agujero negro detendría para uno de nosotros sería más que para el otro, y así fue, pero tenés razón, hubo algo más, algo que nadie esperaba, ¿no, Cahuita? Sonrió al llamar con un diminutivo a una mujer que podía pasar por su madre o su abuela. Sí, la vieja nos diría que yo tracé el camino del ñandú y toqué el mundo de los espíritus y por eso vivo como ellos, en todo tiempo al mismo tiempo, convocando toda posible realidad a la vez. Tosió y frente a sí estaba una lacagua de 5 años de edad, mojada como cuando salía del río. Mañic se pasó una mano por los ojos y sintió el flujo del tiempo revolverse de nuevo. Entonces su hermana tuvo otra vez 15 años y le estaba tendiendo la mano. Al tomarla se volvió una anciana y en un instante volvió a tener la misma edad que él, la de 50 años atrás. No era un espejismo, lo sabía. Él podía hacer que el tiempo y la realidad fluctuaran a voluntad y ya estaba aprendiendo cómo hacerlo.
Y la vieja hubiera dicho que yo convoqué el viento bueno en ese planeta, el viento que permite ver las estrellas correctas, y eso fue lo que te dio de vuelta, agregó la cagua, mientras se miraban a sí misma joven y mojaba y se tapaba con uno de los almohadones del sillón. Antes el pudoroso era yo, dijo Mañic, entre espasmos de frío y calor a medida que el tiempo corría más o menos deprisa a su alrededor. ¿Qué pasó? La cagua lo estudió con cuidado. Sin dudas, aquel era su hermanito de hacía 50 años atrás, pero dentro de él algo había que no tenía edad, algo sabio y eterno. Bajó el almohadón riendo, sintió vergüenza de haber sentido vergüenza ante su hermano mellizo, su otra mitad. El cariño de Mañique era como siempre había sido, sincero, y su mirada seguía siendo la misma, pura e inocente. Ella había vivido tantos años y había tenido tantas experiencias que había olvidado cómo era ser así de joven, cómo era ser así de sincero y honesto. Recogió el almohadón de nuevo, dudó y lo tiró por fin al suelo. Es difícil, Mañé. Pasaron muchas cosas mientras no estabas. Me casé, me divorcié, me casé de nuevo. Tengo 3 hijos y 2 nietas. Sufrí mucho, gocé mucho. Crecí también, dijo con un gesto ante su propia desnudez. Parece que perdí algo de frescura en el camino, incluso algo de confianza. ¿En mí? Atinó a preguntar Mañic con asombro. La cagua se puso muy seria antes de responder. No, hermanito, en el mundo. Él meneó la cabeza. En alguna parte de su mente entendía todo lo que ella le decía. En otra parte de su cerebro no podía ni imaginarse de qué estaba hablando. Y en un tercer lugar, muy al fondo de su conciencia, allí donde habitaban los siglos y los eones, ya había superado todas esas cosas. En ese sitio sin tiempo de su entendimiento, sabía que volver a ser simple, bueno e inocente era mucho más sencillo de lo que todos pensaban, tan simple como tener el coraje de elegir quién ser. Quizás así te sientas más cómodo y yo también, dijo él en un susurro, mientras se concentraba con todas sus fuerzas en su deseo más profundo. Al menos, ahora puedo convertirme en quien siempre deseé y debí ser. La cagua no pudo contener las lágrimas de alegría al ver a su hermano cambiar delante de sus ojos. Mañique estaba tan feliz y tan hermosa que la cagua corrió a abrazar a su hermana. Espero que hayan disfrutado este relato, les pillagnautas, tanto como yo disfruté al haberlo hecho. Y también esta lectura tiene una dedicación especial para ella. Ella sabe quién es. Muchas gracias.